esperamos a todos sus compañeros, se nos va a hacer tarde. ¿Tienen ustedes alguna duda? Vamos a ver, Catalino, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo creí que la clase no duraba tanto. Yo, según mis cuentas, andaba por 45 minutos más o menos. Pero creo Fue que como, acaban de terminar de verla, ¿no? sí, fue una hora como hora 4, licenciado. Sí, ¿verdad? A veces se me va la mano con la clase. Me gusta hablar mucho, por eso soy abogado. Pero es interesante, licenciado. Muchas gracias también por su ampliación de conocimientos. Pues, mire usted, algo se aprende en la vida y hay que trasladarlo, porque esa es la mejor forma de enseñar, con, con la experiencia, con el código a la mano y, y los libros de apoyo, ¿verdad? Que son importantes. Meli, Vanessa, ¿alguna duda? No, licenciado, al momento ¿No? ninguna. Así, en serio, de verdad, en verdad. Sí, sí, sí. Incluso todavía me quedé como al minuto 40, como dura una hora la clase, ¿Por pero qué preferí unirme de una vez a la sesión de entró dudas. tarde? No entró no entró a las 5:30. No, ¿para qué mentirle? Sí entré un poquito tarde. Sí, no es necesario mentir. Yo recuerdo que tenía un caso que me pidió otro colega que llevara, porque ella estaba involucrada a su hija y al esposo. Y entonces, bueno, yo lo estaba yendo a ver y todo eso, pero un día me llamó y me dijo, mire, Lick, ¿sabe algo del caso? Yo le iba a decir, mire, todo está igual, porque yo tenía que ir a ver el caso y no fui. Y ya le decía eso, pero de repente dije yo, no tengo por qué mentir. Entonces le dije, mire, Lick, fíjese que la verdad no pude ir a ver el caso. Ah, no tenga pena, me dijo, yo fui a verlo y ya el caso se movió para la sala. Respiré y dije yo, ¿qué tal si le miento? ¿Qué tal si le digo todo sigue igual y ya había cambiado? No es necesario mentir. A los clientes hay que decirles la verdad. Mire, yo tengo ahorita un caso, llevo detrás del fiscal, como no tienen ustedes idea, es solo para que me cierre un caso. Y, y de repente me llama mi cliente y le tengo que decir, mire, y he estado hablando con el fiscal y no hay manera que me cierren el caso. Y de verdad lo he estado llamando. Lo que pasa es que es hasta San José Pinula, pero digo yo, bueno, voy a tener que ir. El problema de ir así a una fiscalía es que de repente no lo atienden a uno. Y la pérdida de tiempo, y para eso están los teléfonos, pero últimamente ya no me contesta. Entonces tendré que ir, ¿verdad? Y arriesgarme a que no me atiendan, pero no puedo mentirle a mi cliente. Es decir, no es necesario. No es necesario. La verdad es que la mentira, nunca es necesaria la mentira, aunque diga uno mentiritas blandas. No existen. Mentira es mentira. Bueno, eh, ¿alguna duda en lo que estoy dándole admisión a sus compañeros? Por favor, pregúntenme. Necesito saber. Vimos dos instituciones importantes hoy. Vimos la contratación, la forma de contratación. Es importantísimo. Y la interpretación de los contratos. Entonces, me imagino que en alguna de esas debe haber alguna duda, porque dígame.
Pablo, Buenas noches, Lick. buenas noches. He estado buscando con relación a los contratos solemnes, pero me ha sido un poquito escasa la información. Si me pudiera apoyar en eso, licenciado, perdone. Y no, si eso es lo que yo quiero, que ustedes me apoyen a mí. Mire, pues, le voy a decir de entrada 2 contratos solemnes. Uno, ya se los había mencionado, el mandato. El otro, la sociedad civil. Pero hay más. Lo que tienen que hacer es, mire, y no se pierde uno mucho. No se pierde uno mucho. Ustedes agarran su código civil y hay en el código civil una parte que es de puros contratos. Todos son contratos. Comenzamos con la promesa y opción. Después de eso sigue la compraventa, los traslativos de dominio, compraventa, mutuo, donación. Después de eso van a encontrar traslativos de uso como el arrendamiento, bueno, el uso, habitación. Van a encontrar todos los contratos que tiene el Código Civil. En el primer artículo o en el segundo de cada institución van a ver que dice, en algunos contratos, dice, se necesita el otorgamiento en escritura pública para su existencia o debe otorgarse en escritura pública para que nazca la vida jurídica. La norma les dice que tiene ese contrato que otorgarse en escritura pública. Bueno, con eso lo estoy apoyando. Busque en los contratos cuál contrato dice eso. Y esos son solemnes. Búsqueme el contrato de sociedad civil, por favor. En lo que le estoy dando misión a sus compañeros. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda. Aprovechen este tiempo, señores. Este tiempo es en donde ustedes aprenden realmente, es donde ustedes van o van a ver si de verdad aprendieron. No creo yo que no tenga ninguna duda. Yo tengo más de 35 años de dar este curso y cuando leo las normas todavía me generan dudas. Después de 35 años. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda, Lick. Me confundí. Dígame. Todos los contratos van en escrituras públicas. No. 1574 dice que se puede celebrar un contrato verbal en escritura pública, en documento privado, en acta levantada ante el alcalde y por correspondencia. Esa es la forma en la que se puede celebrar los contratos. ¿Sí? No todos los contratos van en escritura pública. Si uno quiere, hace escritura pública. Yo ahorita, antes de comenzar la clase, estaba haciendo unos contratos, no los terminé, pero comencé a trabajar unos contratos de arrendamiento de bien inmueble. Y los estoy haciendo en documento privado, porque las partes no quieren que sea en escritura pública. Ya, o sea, no todos los contratos van en escritura pública. Pero no sé si esa era su pregunta. Lick. O sea, la forma, no todos los contratos de conformidad del artículo 1574. Y los contratos solemnes son los contratos de mandato, sociedad civil, donaciones de bienes inmuebles, hipotecas, prenda registrable y transacciones, ¿verdad? Correcto. Ahí había un compañero que me dijo, apóyenme, bueno, ya lo apoyó usted. Si lee todos los contratos que el compañero señaló, creo que le faltó uno o dos, va a ver en la primera norma que dice que para el otorgamiento de este contrato se debe hacer en escritura pública. Si no se hace en escritura pública, no nace a la vida jurídica. Esos son los contratos solemnes. En
En la exposición de motivos hay dos contratos que para mí no son solemnes, pero se los voy a explicar cuando veamos el contrato, para que entiendan por qué no. Para que un contrato sea solemne, el artículo 1577 dice que son solemnes los contratos que la ley reputa como tales. Eso quiere decir que la ley es la que dice qué contrato es solemne. Por ejemplo, si ustedes miran el contrato de sociedad civil, dice que para que nazca la vía jurídica, este contrato, dice, tiene que otorgarse en escritura pública. Lo dice la norma, veamos. El contrato de sociedad civil, solo discúlpenme, es que me distrae esto de estar dando admisiones. Bueno, artículo 1728. No, perdón, 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública. Bueno, y luego dice que se debe inscribir y todo, pero aquí el mandato que vemos nosotros es la sociedad debe, es una orden, debe, es una orden, no dice podrá, dice debe otorgarse en escritura pública. Entonces este es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Porque lo dice la ley. Si celebramos un contrato de sociedad civil en documento privado, no tiene validez. Si celebramos un contrato de compraventa en documento privado, ese contrato es válido. Debiera de otorgarse en escritura pública para poderse registrar. O sea, es un requisito para el registro. Es un requisito para poder inscribir en el registro de la propiedad ese contrato. Pero el mismo artículo 1576 dice que es válido. Dígame, Pablo. Entonces entiendo, licenciado, que todos los contratos que están realizados por escritura pública van a ser solemnes. No. Todos los contratos que la ley dice que se deben de otorgar en escritura pública. Gracias, Lee. Yo en escritura pública puedo hacer cualquier contrato porque a mí se me dio la gana hacerlo en escritura pública, pero no se trata de eso. Se trata de la obligatoriedad de otorgarse en escritura pública un contrato para que nazca la vida jurídica. Esos contratos, que son 4 o 5 contratos, es la ley la que nos dice que son solemnes y que tienen que otorgarse en escritura pública, porque de lo contrario no se pueden otorgar en ningún otro documento. Para que nazcan a la vida jurídica se tienen que otorgar ahí precisamente. O sea, Lee, los contratos solemnes son los que están dentro de los artículos del Código Civil. Ahí los van a encontrar, algunos. De los que están en el Código Civil solo hay 4 solemnes, 5. Todos los demás no son solemnes. Es que miren, ¿qué parte es la que ustedes no me entienden cuando digo un contrato solemne es el que se tiene que fíjense que estoy diciendo tienen que otorgar en escritura pública, porque si no, no tienen validez. Y esos contratos es la ley la que dice cuáles son. Entonces no es cualquier contrato, solo los que dice la ley. Sí, Lee, ya le entendí. Muchas gracias. Bueno. Dice que señalé que la ley dice que el mandato se tiene que otorgar en escritura pública. Si no se otorga en escritura pública, no nace a la vida jurídica. La sociedad civil
se tiene que otorgar en escritura pública, si no, no nace a la vida jurídica. El artículo 2122, aquí estoy buscando los contratos solemnes de la renta vitalicia. ¿Qué dice la renta vitalicia en ese artículo? Dice, para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se otorga en escritura pública, no tiene validez ese contrato. Entonces, este es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo que para que nazca la vida jurídica, para que tenga validez, se tiene que otorgar en escritura pública. Eso no lo dice la ley en los demás contratos. En el contrato de compraventa no dice se tiene que otorgar en escritura pública, no, lo deja como uno quiera, como uno decida. Pero hay contratos que la ley misma dice se tiene que otorgar en escritura pública, porque de lo contrario no es válido ese contrato, no nace a la vida jurídica. Esos son los contratos solemnes. Entonces ahí ya llevamos 3, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué más dudas tienen, señores? De mi parte, todo claro, Lick. Muchas gracias. Seguro. Aquí tenemos otro contrato solemne de la renta vitalicia. Ese creo que ya se los había dicho, ¿eh? Miren, aquí hay uno que no es solemne. Dice de la fianza. El artículo 2101 dice, la fianza debe constar por escrito para su validez, pero no dice que debe constar en escritura pública, sino que dice que debe constar por escrito, por escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede hacerlo en escritura pública si quiere, o puede hacerlo en documento privado, o puede ser en acta levantada ante el alcalde del lugar, porque la ley no nos está obligando a que sea en escritura pública. Dice, la fianza debe constar por escrito para su validez. No es solemne. Pero sí nos está señalando una obligatoriedad de que debe ser por escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser verbal. Nada más. ¿Alguna otra pregunta, señores? Y fíjense que el artículo 2101, ¿por qué razón la exposición de motivos dice que es solemne? Fíjense que el artículo dice, la fianza debe constar por escrito para su validez. Y eso de que debe estar por escrito es la solemnidad a la que se está refiriendo la exposición de motivos. Sin embargo, si vemos el artículo 1577, dice que los contratos solemnes deben de otorgarse en escritura pública. Aquí estamos viendo una
un requisito necesario para la validez de un contrato, y es que se otorgue por escrito, pero no dice que en escritura pública. Este es un error del código. Aquí debiera de decir el artículo 2101, la fianza debe constar en escritura pública. Eso es lo que debiera de decir, pero no dice eso. Entonces nos mete en ese problema, porque si dice por escrito, y vemos el artículo 1574, por escrito puede ser de varias formas, no necesariamente en escritura pública. Puede ser por correspondencia, puede ser en documento privado, puede ser en acta levantada ante el alcalde, porque la obligatoriedad que nos está señalando el código es que sea por escrito, no que se otorgue en escritura pública. Entonces, este es un requisito formal. Los demás contratos que hemos señalado, dice claro, debe otorgarse en escritura pública para su validez. Eso lo convierte en un contrato solemne. Entonces, este 2101 adolece de esa redacción que debió de haber tenido, porque el espíritu era ese, que se otorgara en escritura pública. Pero lo que la ley no dice, no dice. Y nosotros no podemos hacer una interpretación extensiva de lo que la ley quiso decir. Eso no podemos hacerlo nosotros. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Todavía nos quedan 5 minutos. Si no, les doy recreo antes de las 7 para que estiren las piernas, coman algo y continúen con sus clases. ¿Alguna duda? Todo claro, Rick, gracias. ¿Seguro? Bueno. Sí, ya quedó claro. Bueno, Sí. entonces, muchas gracias, Lepe. Nos seguimos platicando. Entonces, si por ahí les surge alguna duda, recuérdense que se pueden meter a la siguiente clase, ¿verdad? A las 8:20 más o menos. Vamos a abrir el chat para que ya podamos entrar todos. Entonces, mientras tanto, pues les deseo que todos pasen una buena noche. Se me cuidan. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. Bueno, Buenas noches. Gracias, feliz noche.